Hello class, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en la clase de lengua y literatura vamos a comenzar con una nueva unidad correspondiente a narrativa. Les voy a recordar en primer lugar que hemos trabajado con la primera unidad, ¿cierto? El héroe en distintas épocas. La última clase yo les subí una guía y espero que hayan quedado los conceptos claros hasta allí. La unidad nueva que vamos a trabajar es narrativa, como ya lo había mencionado, y el objetivo de la clase de hoy es reconocer las características del narrador, es decir, de los tipos de narradores, pero específicamente el del narrador testigo. ¿Ya? Para trabajar la unidad es necesario, chicos, que se puedan acercar a su texto del estudiante, ¿cierto? Su libro, y vayan a la página 142 y 143 donde se encuentran específicamente el concepto del narrador, ¿cierto? ¿Qué es el narrador? En este caso el narrador es la voz ficticia dentro de un texto narrativo, dentro de una historia, ¿cierto? Es la voz ficticia que nos entrega los detalles de qué son los acontecimientos que se están desarrollando, quiénes son los personajes que participan dentro de esta narración. El narrador conoce absolutamente todo lo que está dentro de la historia y es partícipe también de los acontecimientos. Este narrador puede estar presente tanto dentro de la historia como fuera de la historia. ¿Qué quiere decir que esté dentro de la historia? Es decir, que participa de los acontecimientos empleando la primera y segunda y tercera persona gramatical, ¿cierto? Y tiene una visión parcial de los acontecimientos que se van desarrollando dentro de esa historia en específico. Por otra parte, cuando se encuentra fuera de la historia, cierto es, más que nada va a tener un conocimiento bastante pequeño y relativo en comparación a cuando se encuentra dentro de la historia, ¿cierto? Porque si se encuentra fuera, quiere decir que no va a participar de los acontecimientos que se están desarrollando dentro de esta historia y su conocimiento va a ser de conocimiento relativo. ¿Ya? Y tiene una visión solamente panorámica de los hechos que están ocurriendo. Es decir, por ejemplo, como una cámara de cine. Dentro de la narración y destacando la figura de este narrador, encontramos tres tipos de narradores y de los cuales vamos a analizar el día de hoy. El primero de ellos es el narrador testigo. Lo sigue el narrador omnisciente y finalmente el narrador testigo. ¿Ya? Para definir cada uno de estos narradores es necesario saber qué tan comprometidos están dentro de la historia, ¿cierto? Por ende va a depender principalmente de cómo clasificamos estos tipos de narradores según dos tipos. El primero de ellos es según el grado de conocimiento que tenga dentro de la historia, se va a clasificar tanto como narrador omnisciente o narrador de conocimiento relativo. ¿Qué quiere decir que sea un narrador omnisciente? Omnisciente quiere decir que todo lo sabe, ¿ya? Es decir, que va a conocer tanto los sentimientos de los personajes como sus pensamientos. Es decir, va a conocer tanto el entorno social, físico y psicológico de los personajes que van a desarrollar las acciones. Por otra parte tenemos el de conocimiento relativo, que es bastante limitado, ¿cierto? El conocimiento que va a tener de los hechos que se van a narrar. Como les mencionaba, es como una cámara de cine, solo puede relatar los pensamientos y los sentimientos de las personas, ya solamente los va a ver reflejados, pero no va a tener su conocimiento total. Por otro lado, tenemos el grado de participación del narrador. Este grado de participación se va a clasificar en el narrador
protagonista y el narrador testigo. Con relación al narrador protagonista, este narrador relata su propia historia, ya expone totalmente su intimidad y es quien relata los acontecimientos, ¿cierto?, que le van sucediendo dentro de esta historia. Por ende, depende de su grado de participación dentro de la historia, él es el protagonista de su propio relato. El narrador testigo, a su vez, relata los acontecimientos que le suceden al protagonista, es decir, van de la mano, muy relacionados. Pero él solo va a relatar lo que ve, ¿cierto? Solo lo que sucede a medida que se van desarrollando los acontecimientos. Solo va a relatar lo que ve y lo que le pasa al protagonista. Entonces, les vuelvo a reiterar, tenemos el narrador que se va a encontrar tanto dentro de la historia como fuera de la historia, ¿cierto? Y también lo vamos a clasificar de dos perspectivas, ¿cierto? Una desde el grado de conocimiento que tenga dentro de la historia, es decir, lo que conoce de los personajes, del entorno, de los pensamientos, etcétera, de los personajes en esa historia, se va a clasificar tanto omnisciente y de conocimiento relativo. En el grado de participación, dentro de la historia lo vamos a clasificar como narrador protagonista o narrador testigo. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no duden en consultármelo. Yo les voy a dejar en la plataforma, ¿cierto?, la guía teórica de lo que les acabo de comentar, ¿cierto? Y además las instrucciones de la actividad que deben realizar ahora.